vamos primero a hablar un poco de Irete Meir. ¿Por qué? Porque esto nace en Irete Meir. Hay una serie de Odun, porque muchas personas solamente se concentran en Ochefún. No, en Ochefún fue donde Orúmila hizo el pacto con Orúmila y pactó con Iku. Y se concentran en Ochefún. En Ochefún nace la marca del Indefá. La marca del Indefá, donde se pactó que todo el que tuviera el Indefá, Orúmila, Iku lo iba a respetar. Ahora, esto hay que buscarle un entendimiento a esto, ¿verdad? Porque se te dicen muchas personas, coño, y los que tienen mano orula y los arrolla un carro y los mata, se mueren jóvenes, no llegan a su destino y uno respetó orula. No. Y esta parte es para que ustedes la expliquen. Para poder nosotros vivir bajo el salvamento de Orúmila y para que Iku no se acerque a nosotros, no solamente es tener el Indefá, sino vivir bajo el amparo de Orúmila. ¿Por qué? Porque Orúmila, tú vas a respetar a todo aquel que tenga mi marca, pero se supone que quien tenga la marca de Orúmila sigue sus lineamientos. Y cuando digo lineamiento, no estoy diciendo que sea una persona como como la iglesia cristiana, no otra iglesia que sea fanático de Orúmila ni nada de sus lineamientos de lo que te salva y de lo que te destruye. ¿Entiendes lo que le quiero decir? De lo que te salva y lo que te destruye. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes la mano de Orúmila te dice, esto te salva y esto te destruye. Este es el camino hacia la vida y este es el camino hacia la muerte. ¿Verdad? Entonces la persona está salvaguardada. ¿Por qué? Porque tiene no solamente la marca de Orúmila, sino los consejos de Orúmila. ¿Me entienden lo que le quiero decir? No, la profundidad que tiene ese pacto que se hizo ahí. ¿Verdad? Orúmila dijo, todo el que tenga la marca mía, tú lo vas a respetar. Pero él se hace responsable de esa persona. Y después le dice a cada persona que tenga su marca, cómo tiene que hacer para evitar el cupo. ¿Verdad? Ahora, Irete Meir tiene un dicho que dice, ten cuidado, no caigas en el hueco de la prosperidad. Y esa historia la voy a hacer ahora. Pero con el tema de Irete Meir, que es lo que iba a decir. Irete Meir es un Odun que está como en una línea, que es a la mar de llanto, así como de tristeza, porque representa el amor personificado, ¿verdad? Viene representando el amor personificado. Se puede ser muy, muy feliz, pero se puede sufrir cruelmente, igual que Irosomei. Entonces, Irete Meir, para poder alcanzar la felicidad, hay que vencer muchos obstáculos, porque es uno donde se alcanza la prosperidad, pero a través de la inteligencia y a través del acercamiento hacia la religión. O sea, es uno que obligatoriamente se tiene que ser religioso para poder alcanzar la felicidad. Hay otros Odun y otras personas que pueden tener otro signo de mano orula y no tienen que verse babalados, no tienen que ser santos, no tienen que hacer 45.000 obras para poder alcanzar la prosperidad, pero Irete Meir, que es Irete Meir, obligatoriamente nació para la religión. ¿Por qué? Porque se alcanza la grandeza a través de la religión. Después de muchos obstáculos. Y aquí voy a hacer dos historias. Primero la historia del árbol de la prosperidad. No sé si la han escuchado alguna vez. Dice que le hablaba por la prosperidad, había un árbol de la prosperidad que todos los orichas querían llegar a él. ¿Por qué? Porque tenía unos frutos, que quien era el dueño de esos frutos eran como de oro, o en la historia hace una especie de síntesis a eso, al árbol de la prosperidad. Los frutos tenían algo ahí que todo el mundo lo quería. No, te explica qué es el árbol de la prosperidad, pero los frutos no te lo detalla. El árbol de la prosperidad y algo tenía en la punta del árbol que todo el mundo quería subirse. Hasta ahí. Y ya después nosotros vamos a la cada interpretación de lo que es la prosperidad para cada cual, ¿no? Pero bueno, la historia te dice que es el árbol de la prosperidad, que todo el mundo quería treparse, pero no te especifica qué cosa había arriba. Pero ¿qué sucede en este árbol? Este árbol estaba en un sitio llano, que había un gallo, había un carnero y había una serpiente. Entonces el gallo tenía la función de avisar a todo el que se acercara, de cantar cuando todo el mundo se acercara. El carnero, al escuchar el gallo, iba e investiga a las personas. Era un carnero viejo de estos, los que tienen los cuernos jorobados. Y los que eran más habilidosos, como el Eguá, como Chosi, que lograban rehuir al gallo y al carnero, cuando llegaban a la copa del árbol, que se iban a trepar, salía la serpiente y los mordía, ¿no? Y ningún oricha pudo alcanzar. Y aquí para que entiendan las dos partes del orden. Voy a hacer esta historia y después voy a hacer la otra. Y ningún oricha podía alcanzar y para que entiendan cómo un orden puede tener dos caras y cómo hay que evitar una cara y acercarse a la otra.
Ningún oricha podía acercarse al árbol porque cuando no lo cogía el carnero, lo cogía la serpiente. Y entonces Orúmila se hizo el bo. Y le dijeron que se hiciera el bo con un ratón, con cascabeles y con maíz. Y que llevara 3 sacos con las mismas cosas que se había hecho el bo en busca de la prosperidad. Orúmila se hace Ifá, se mira, se consulta con Ifá y va hacia el árbol de la prosperidad. Cuando va el gallo va a cantar, le tira maíz. El gallo empieza a picar maíz. Y entonces después cuando ve al carnero que estaba pastando, ¿no? Que no estaba, hace así, coge los cascabeles y los tira lejos. Y salió el carnero disparado atrás de los cascabeles. Y cuando llega a la copa del árbol, está la serpiente. Y cuando la serpiente hace así y se va a levantar, le tira el ratón. La serpiente salió atrás del ratón. Y Orúmila pudo subir, cogió lo que había ahí arriba, que esa parte no la especifica, algo había ahí arriba que todo el mundo quería. Y entonces ese algo lo repartió después entre los orichas que no pudieron obtenerlo. O sea, aquí vemos a un Orúmila que logra alcanzar o interpretando, y porque vamos a interpretarle una parte de Orúmila, porque Orúmila en la trascendencia de la vida hubo momentos que era fiestero, hubo momentos que era entretenido, hubo momentos que no atendía Ifá, hubo momentos que se desatendió de muchas cosas, ¿verdad? Hasta que alcanzó la completa iluminación. Y eso explica también el transitar de la vida de nosotros como babalaos. Nosotros somos como reencarnaciones de etapas de Orúmila en la tierra, ¿verdad? Hay babalaos que son muy buenos babalaos, pero son un poco desatendidos en esto, un poco desatendidos en lo que, y que se busca la iluminación. ¿Por qué? Porque en el propio Ifá te dice que Orúmila desatendía, atendía bien, consultaba bien, pero se peleaba con la mujer y eso le traía atraso, ¿verdad? Y ahí tú te estás dando cuenta, yo estoy viviendo la etapa que vivió Orúmila en esta historia. Tengo que rehuirla, ¿verdad? Pero me toca vivirla porque él la vivió y yo la tengo que vivir, pero tengo que superarla. Entonces, aquí vemos un Orúmila, primeramente pausable, inteligente, ¿no? Que logró alcanzar la prosperidad después de sufrir obstáculos con inteligencia, ¿verdad? Vemos a un Orúmila que no se dejó amainar, o sea, que no se dejó intimidar por el fracaso de otro, porque eso es una de las interpretaciones principales de Iretemelli, es no dejarte amainar o no dejarte intimidar en donde otros hayan fracasado. Coño, voy a montar un negocio y vamos a llevarlo también a la vida. Coño, voy a montar un negocio de transporte. No, pero el de al lado de mi casa montó uno y se arruinó. Coño, voy a montar una de esos para vender fritura. Coño, pero tengo un primo que montó una de esas frituras y se arruinó. O sea, Iretemei te advierte que tú tienes que seguir tu camino propio y no dejarte intimidar por los fracasos ajenos. ¿Por qué? Porque aquí todos los orichas intentaron alcanzar la prosperidad y ninguno pudo. Y Orúmila podía decir, espérate, si Shango, que Shango no pudo, si el Ewa, que es el Ewa, no pudo, si Ogún, que es Ogún, con una fuerza inmensa, no pudo, si Obatalá, que es Obatalá, que es sabio, que es calmado, no pudo, y si Ochun con su dulzura no pudo, ¿cómo voy a poder yo? Entonces es un orden donde te manda, además de autovalorarte, ¿no? Un orden de orgullo, pero no del orgullo vanidoso, sino de tú ponerte no por encima de nadie, pero tampoco pensar que estás por debajo de nadie, ¿no? Ni pensar, ni creer que la suerte que hayan tenido los demás va a ser la tuya, ni buena ni mala. A obtener tu suerte según tu inspiración. A mí no me importa donde los demás hayan fracasado. Yo voy a intentar donde mi cabeza me inspira a hacerlo, ¿verdad? Pero lleva de la mano la ayuda de Ifá. Lleva de la mano la ayuda de Ifá. Y también vemos aquí un Orúmila que después que él logró llegar a obtener la riqueza que había de arriba, ese algo, ¿no? Que es lo que yo digo, que también en la historia de Ifá no te especifican qué algo es, porque para todas las personas de este mundo la felicidad y la prosperidad es algo diferente, ¿verdad? Entonces también ahí tenemos, ya le descubrimos lo que había, ya le descubrimos ya aquí entre voces, todo sincronizado, ya descubrimos qué es lo que había de arriba. No puede ser una cosa única, porque para todos los que estamos aquí, así como para cada persona del mundo, la felicidad, la prosperidad y la riqueza y todo es diferente. O sea, la felicidad es diferente. Y entonces después la repartió, ¿verdad? La repartió entre aquellas personas que no pudieron obtenerla.
y se ganó el amor de aquellos que estaban al lado de él y el respeto. El amor y el respeto. Coño, este hombre logró lo que nosotros no pudo, pero no nos los echó en cara. Fue humilde y repartió y nos enseñó cómo lo logró, porque lo dejó escrito. ¿No? Si no, lo dejó escrito. Aquí yo logré esto, porque me consulté con IFA, IFA me dijo que cogiera un gallo, que cogiera que cogiera maíz, que cogiera un cascabel y que cogiera un ratón. Lo dejó escrito para que otras personas supieran obtener el árbol de la felicidad. Entonces, cuando esto nosotros podemos llevarlo a una interpretación generalizada, se nos está diciendo que siempre en la vida va a haber obstáculos, y más en la vida del religioso. Ifá se nos dice que tiene las raíces amargas, pero los frutos dulces. Si no hay obstáculos, no existe ni religioso ni existe vida, ¿no? Cuando a nosotros nos vienen a ver a veces muchas personas que practican la religión, muchos ahijados, y piensan que el mundo se le está cayendo arriba, ¿no? Y es porque no se le ha guiado espiritualmente o religiosamente para que entiendan lo que es la vida y donde tienes que estar tú para identificarla. Porque si no, piensa que se te cae arriba. La vida es problema, es obstáculo, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, ¿verdad? Ahora, uno tiene que saber sobreponerse a esos obstáculos. Viene hablando que también en otra interpretación más directa, los hijos de este Odun, así como en este Odun, ¿no? Y hasta para nosotros los babalaos, porque aquí fue donde Orumi alcanzó la prosperidad. La parte buena de este Odun es el sacrificio de acercarse a Ifá estudiando, el sacrificio de sobreponerse a Ifá, el sacrificio de dejar atrás muchas cosas y muchas personas que no hayan podido hacer o que no hayan querido hacer daño para alcanzar esa riqueza que es lo que puede tener un babalao, que nos lo dice nuestro uránico, que es la sabiduría, ¿verdad? O sea, para poder nosotros llegar a ese árbol y poder nosotros empezar a repartir bienes a los demás, que esos bienes que nosotros le repartimos a los demás es la salvación de Ifá. Tenemos que pasar por grandes obstáculos, grandes sacrificios, por personas que nos quisieron hacer mal, por personas que nos guiaron mal, por personas que nos afectaron, por personas que se pueden aprovechar de nosotros, y también por cosas que nos puedan limitar a que nosotros mismos no queramos llegar allá, ¿no? Que eso le pasa a muchos babalaos y es triste, ¿no? Y yo digo que le pasa a los babalaos, que a lo mejor a muchos que no nacieron para ser babalaos, porque tristemente hoy en día no todo el mundo nace para ser babalao. Hoy en día todo el que tiene dinero es babalao, pero el que nace para ser babalao le cuesta ser Ifá, le cuesta ser Ifá de una manera u otra, y si no le cuesta al principio, le cuesta al final. O sea, si no te cuesta a la hora de tú hacer Ifá, me quiero hacer Ifá, coño, vi a este hombre, quiero hacer mi Ifá, me dio por hacer mi Ifá, me hice Ifá los 3 días. Si no te cogió al principio, después te coge una del carajo, ¿verdad? Si no es mejor que, como eso, es mejor empezar mal y terminar bien que empezar bien y terminar mal, porque Ifá siempre te prueba. Dice Orúmula que hay del hijo mío que se crea que dirá yo creo y no será aprobado. Porque nosotros tenemos que creer sobre todas las cosas en lo que nosotros hacemos. Y entonces, eso es Ifá. Ifá es trabajo, Ifá es sacrificio para nosotros poder repartir después. Nosotros tenemos que subir a ese árbol, que es el árbol de obtener el conocimiento de Ifá para después poder llegar y poder salvar a la humanidad, ¿verdad? Ahí entendemos esta parte de Iretemei, ¿no? Vamos a estudiar varios caminos. Estamos estudiando una parte del orden de Iretemei. Ahora después hay otra parte, ¿no? No, voy a decir la otra parte mala. Y después voy a terminar de donde nace el saludo y Ború y Boya y Bocheche, que nace aquí en Iretemei. Después hay otra parte que es el refrán, que ten cuidado, no caigas en el hoyo de la prosperidad. Que eso lo dice Iretemei. Dice, coño, no caer en el hoyo de la prosperidad. Y Orúmila nos advierte que cuando más nosotros tenemos que ser precavidos en la vida, que cuando más tenemos que cuidarnos, que cuando más nosotros tenemos que estar en la alerta, es cuando más en la cumbre estemos. Porque cuando estemos abajo, lo que van a querer es pisotearnos, vamos a saber quién es el que se cree mejor que nosotros, pero cuando estemos allá arriba, es que vamos a estar más ciegos que nunca, ¿verdad? Y aquí se nos dice que tengamos cuidado no caer en el hoyo de la prosperidad. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí dice que Orúmila iba caminando y cayó en un hoyo, ¿no? Y entonces cuando cayó en el hoyo empezó a gritar. La gente de Ere era el pueblo ese Ere, la gente de Ere
yo los llamo, la gente de ERE, ¿dónde está? La gente de ERE, el Coronado está en el hoyo. La gente de ERE, levanten al Coronado que está en el fango, ¿no? Y entonces después pasaron una gente y lo escucharon y entonces le dijeron, la gente de ERE te escucha, la gente de ERE te oye, pero ¿dónde estabas? ¿Por qué tú cuando estabas sirviendo guiso de carnero no invitabas a la gente de ERE? ¿Dónde estaba la gente de ERE cuando tú hacías guiso de pollo? ¿Dónde estaba la gente de ERE cuando tú hacías fiestas en tu casa con vino de Palma? Ahora la gente de ERE va a dejar el Coronado en el hoyo revolcado en el fango, ¿verdad? Entonces, la gata. Entonces, ese es, o sea, esa otra parte del refrán es así, ¿cómo se dice? Es parabólica totalmente. Esa es como acabo de decir. Hay historias de Ifá que son más extensas, pero hay otras que son parabólicas totalmente. Aquí vemos una orúmila totalmente en contraparte a la primera historia, ¿verdad? Vemos una orúmila que se volvió vanidoso. Vemos una orúmila porque así empieza el poco pedazo de literatura, ¿cómo se dice? De gramática, ¿no? De prosa, que está en prosa de esta historia, de esta segunda historia, dice así, Orúmila se volvió vanidoso y se aisló en su riqueza de los demás, y después te pone la parábola. Entonces aquí vemos una Orúmila que adquirió grandeza, adquirió prosperidad y empezó a olvidarse de los demás. ¿Verdad? Empezó a no repartir su riqueza, a no compartir su comida, a no partir el plato que había en su mesa, ¿verdad? Y eso es una cosa que destruye al Babalao. Y al final cayó en el hueco la prosperidad. Es donde yo siempre digo, eso está en la Fimayé. En la Fimayé nace la sombra, en el medio ambiente está en la Fimayé. Eso está en los Betuán y Lara, que nace a Fimayé. La sombra que divide a la Uodo Orúmila. Orúmila y Fa te suelta la rienda. Te suelta la rienda hasta llegar a lo más alto, y cuando estás en lo más alto te suelta las riendas más todavía, para que tú te creas invencible, para que tú te quedes invencible. Es como Hacienda, es como aquí Hacienda no va donde están los millonarios cuando deben 3.000, no van cuando ya deben ya 20 millones. Orúmila es igual, Orúmila espera y mira a sus hijos y le suelta la rienda, llega hasta lo más alto, te suelta más la rienda todavía, pero cuando estás así, te jala, ya no hay salvación ya. Entonces, aquí se nos entiende, se nos da a entender que el Babalao no puede vivir para él, porque si no, o sea, vemos estas personas que se hacen Ifá, y que dicen, no, yo me hice Ifá, pero yo me hice Ifá para mí nada más. Ya, y para mirarme, para consultarme. No, eso, tú te hiciste Ifá para quien te ponga orula en tu camino, tengas que atenderlo. Claro, cuando ya tengas el conocimiento, cuando ya tú te sepas desempeñar, ¿verdad? Pero no es que tú puedas decir, no, a este yo no lo voy a atender, a aquel sí. El que te dice eso es Orúmila. Orúmila hay signos que sí tú puedes consultar a una persona, y el propio Orúmila en el orden total te dice, rehuye de esta persona. Que esta persona te puede traer problemas de justicia a tu casa. O que esta persona te puede traer problemas. O que esta persona puede tener malas intenciones. Pero es Orúmila el que te lo dice. Pero tú no puedes a nadie que venga a tocarte la puerta para pedir salvación decirle que no. Tú le pones tus términos. Mira, yo cobro por esto, mi derecho es esto, yo hago esto de esta manera, estamos de acuerdo, tú pones tus términos. Eso está en Iorbe. Iorbe dice, el Babalao tiene la facultad para, y en los Juan Hermoso, el Babalao tiene la facultad para quererse el mismo, Juan Hermoso, y en Iorbe tiene la facultad para salvar y poner su derecho de acorde a una ley justa de los hombres de su supervivencia. Pero no puedes decirle o sea, nosotros no, a este yo no lo voy a atender, a este sí, no. Nosotros tenemos que coger y repartir nuestra riqueza. Nuestra riqueza, ¿qué cosa es? La sabiduría. Porque si no, ¿qué pasa? Caemos en el hueco y nos quedamos ahí, ¿no? Y esa es la otra contraparte de Irete Media, ¿verdad? Donde se alcanza y esto tiene que ver con mucho, porque Ifá se trasciende, y se trasciende en Mei, a veces que no tienen que ver con Omolú, o sea, que no son hijos de los propios Mei. Esto pasa también con el Dibre. El Dibre dice que es la persona hija de la suerte y el dinero. Pero ¿cuál es la trampa del Dibre? El Dibre llega a obtener en la vida gran suerte, gran prosperidad y gran riqueza. Pero tiene dos trampas. O pasa un trabajo y una miseria primero, tremenda, hasta que lo alcanza,
¿no? O alcanza la prosperidad y si no la sabe mantener o no tiene cabeza para mantenerla, o se va por el mal camino, más nunca en la vida la logra. Más nunca en la vida la vuelve a obtener. O sea, se le da una sola oportunidad. Hay personas y que gracias a Dios y a los santos se nos dan, ¿no? Porque yo he tenido muchos fallos en la vida y los santos me han dado muchas otras oportunidades de poder levantarme porque yo creo y pienso que el babalao, yo lo digo personalmente, ¿no? A lo mejor hay personas que sí tienen enemigo y tal, pero yo pienso que el mayor enemigo que yo pueda tener en esta vida soy yo mismo. Yo lo digo, el mayor enemigo, la única persona que yo considero enemigo mío en esta vida soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy la única persona que por mis propios saltos, si me salgo de mi camino, si me alejo de Ifá, si no actúo de la manera correspondiente como una voz, puedo destruirme. Lo demás bobería. El que te tenga envidia, el que te quiera joder, el vecino que te grita, la novia que te dejó, toda esa gente que te echa mala, todo eso se quita con Orúmila. Pero verdaderamente que nos pueda destruir somos nosotros mismos, ¿no? Nuestros mayores enemigos. Ahora hay casos, no estoy diciendo que no, hay casos de personas que sí tienen enemigos, ¿no? Casos de personas que sí tienen enemigos. Tengo ahijados de personas que sí tienen enemigos que tienen que cuidarse. Pero a la vez entras tú también como tu propio enemigo. Porque tú tienes que saber cómo enfrentar a esa persona. Porque yo, por ejemplo, a ahijados y a personas que yo consulto, yo digo, mira, esta guerra no la eches así. Deja orula. No vayas de frente. Si el tipo te está gritando, tú cierras la puerta, llama a la policía. No sacas a fajarte tú, porque lo que están haciendo es buscando que tú sacas a fajarte y después se tira en el piso y dice que tú le diste 4 golpes, ¿verdad? Dejarle la guerra a los santos. Pero si ya tú fuiste a darle golpe a la persona, tú mismo te destruiste. No fue el otro te la estaba trabajando. ¿Me entendieron hasta ahí, no? Y eso habla también y de Temei. Ahora, va a ser la tercera historia y después ir a los ceremoniales. Pues esto es importante porque vamos a hablar de del Instituto en Vida que se hace en este Odum, pero vamos ya a empezar a conocer los MEI. O sea, cuando ustedes vean Irete MEI, los Odum se identifican por varios factores y es por sus caminos. Siempre estudian los caminos del Odum, como lo he estudiado yo a lo largo de una vida. No es disifá ni nada de estas cosas. Y hasta los refranes tienen que interpretarlo. No se puede caer en lo de hoy en día, que a veces se va avalado, que se saben los refranes de los 256 de un difá y sin embargo no se sabe el significado de ninguno. A veces tú vas por ahí y tú dices, oh, espérate, en el Gundambara nació la lidia de gallo, wow, en Gundandío las ilusiones perdidas, y se dicen eso nada más. Y a veces yo cuando iba a fácil eso decían eso nada más. No, aquí nace la lidia de gallo, va, aquí nace la perla negra, aquí nace... Pero espérate, explícame, ¿entiendes? Es importante ejercer la memoria en rezo, en conocimiento, en Odum, pero es más importante todavía el entendimiento. No haces nada con tener de memoria todos los Odum si no sabes lo que quiere decir. ¿Me entienden, no? Entonces los Odum tienen una especie de identificación para nosotros poder empezar a utilizarlos de una manera más suelta, ¿no? En la práctica de IFA, cuando lo trabajemos a la hora de hablar, a la hora de esto, ¿no? Después nosotros vamos a la profundidad siempre. A mí me gusta siempre ir a la profundidad y estudiar el Odum cada día más, ¿no? Pero tiene una especie de identificación. Aquí, por ejemplo, estas historias que hemos estado hablando de Irete Mei, nos vienes hablando de la prosperidad en sus dos caminos, ¿verdad? En cuando la persona llega a la cumbre y se aísla socialmente, ¿verdad? Y sufre en ese aislamiento. Esto también lo podemos interpretar hasta de esta manera y llevarlo a la vida real. Los artistas, las personas millonarias, las personas que nosotros, que han llegado cantantes, muchos han muerto de sobredosis, muchos han muerto, se han suicidado, y después cuando tú ves los documentales y lees sobre ellos, es porque tenían una depresión tremenda, sufrían de depresión. ¿Por qué? Porque estaban aislados en la prosperidad, estaban en el hueco de la prosperidad. ¿Por qué? Porque llegaron a alcanzar una prosperidad y a su vez se aislaron del mundo. No, ya, todo. Por ejemplo, yo vi un documental interesantísimo. Uno de mis artistas preferidos es Johnny D. Y yo vi un documental interesantísimo de Johnny D de la vida de él. Y al final del documental, él hace así y mira y dice, me he dado cuenta que se está haciendo un documental de mi vida y las únicas personas que hay aquí
son los que yo lo estoy pagando. O sea, los camarógrafos que están haciendo el documental. Entonces, todos estos artistas que se han suicidado, que han muerto, han caído en el hoyo de la prosperidad. ¿Por qué? Porque pasó una interpretación de lo que viene hablando Orúmila aquí. Se aislaron de la sociedad y caen en una depresión del carajo. Eso pasó cuando se ponen a estudiar Elvis Presley, se aíslan, viven en un mundo de soledad tremenda. Y sin embargo, la mayoría de las personas no ven eso. La mayoría de las personas que ven ese árbol de la prosperidad, que piensan ellos que es lo que ellos quieren, pero no se meten dentro de sus ramas. ¿Entendieron hasta ahí, no? Entonces, el objetivo es alcanzar la prosperidad, pero no, a la vez que tú la alcances, y cuando Orúmila aquí nos dice que repartió la riqueza, ¿no? Eso no estamos hablando de que ahora, o sea, esto es interpretativo, no estamos hablando que ahora después que tú pasaste tanto trabajo en tu vida, o sea, lo hemos interpretado de diferentes maneras. Interpretamos como babalao. Repartir nuestra riqueza es acá, después que nosotros pasemos tanto trabajo para estudiar IFA, para aprender IFA, para dominar IFA, eso no es para nosotros. Eso no es para nosotros. Eso es para enseñar a nuestros ahijados, a los que le hacemos IFA, a los que le hacemos, los que le hacen santo los santeras y alocha, los que le damos manorula. Eso es para repartírselo a ellos. Ese conocimiento no es mío. Aunque yo lo haya adquirido, no es mío. Aunque yo haya subido ese árbol y yo haya alcanzado y haya logrado algo de ese árbol, eso no es mío. Eso no es para mí. Mira lo que viene diciendo Orúmila aquí a los babalaos. Esto es un mensaje para los babalaos o para los religiosos. Tu riqueza no es tuya. Estamos hablando en cuanto a la riqueza religiosa. Tu riqueza no es tuya, tu riqueza tienes que repartirla. O si no, tienes la otra parte, ¿verdad? Los padrinos tienen que enseñar a los ahijados, tienen que educar a los ahijados. ¿Por qué? Porque no podemos irnos de este mundo con eso para nosotros solos, porque nos quejamos de abajo. Entonces, la tercera, mal entendido hasta ahí la interpretación del ETMI, ¿no? Entonces, como ya cogemos el ETMI y sacamos esto como una fracción. Mañana a ustedes les toca hablar IRETEMEI en cualquier sitio, sale IRETEMEI a reducir en consulta, van a cualquier lado, le dicen una gente, yo soy IRETEMEI, ya ustedes pueden identificar que IRETEMEI por esta parte tiene muchas otras partes y muchas otras historias que después lo vamos a ir estudiando, pero ya le van poniendo como tip de esto de notas a los sordos. Y lo van comprendiendo. IRETEMEI es un orden que habla de la prosperidad, es un orden de prosperidad, es un orden próspero, pero es un orden donde cuesta alcanzar la prosperidad, donde se obstaculiza, donde la persona tiene que luchar por la prosperidad, donde la persona no puede aislarse, ¿verdad? Y va ligado a la religión. O sea, viene hablando de la prosperidad, pero las diferentes facetas de ella. Y la historia, no sé si ustedes conocen la historia de dónde nace el saludo, y Ború, y Boya, y Bocheche. Eso nace aquí en IRETEMEI. En IRETEMEI, las tres mujeres de mujeres. Orúmila. IRETEMEI, para hacerle el cuento corto, se cayó Orúmila en un hueco y aquí viene hablando otra parte también y pasaron tres mujeres. Entonces pasaron muchas personas y ninguna quiso ayudarla. Y pasaron tres mujeres y él estaba ahí en el hueco y las tres mujeres se cortaron el pelo y con las trenzas hicieron una soga y subieron a Orúmila. Entonces se llamaba Iború, Iboya y Bocheche. Una se dice que una era Ochun, la otra era Yemayá y la otra era Oya. En algunos sitios dicen que era Oya, pero como ya quiso envenenar a Orúmila, o ya tenía su corte con Orúmila, porque ¿qué pasa? A ver, cuando dio su corte, no te estoy diciendo que los dos son santos, los dos adoran y no tienen ninguna especie de guerra. Pero ¿qué pasaba? Oya era la mujer de Shango y Oya vivía haciéndole trabajo a Shango para que Shango no se le fuera de la casa, para tenerlo amarrado. Y Shango, si tenía una cosa, era que era muy inteligente al acercarse a Orúmila. Y por eso siempre lograba rehuir a Ogún, ¿no? Porque ¿qué pasa? Y ahora vamos a dar un poco de características de los orichas. Porque recuérdense siempre anotar en la libreta características de los orichas. Que eso, ustedes se acuerdan, ¿no? Características de los orichas. ¿Qué pasaba cuando nosotros vemos el enfrentamiento de los orichas? Nosotros no podemos irnos yo no me puedo llevar con las hijas de Ollá, yo no me puedo llevar con esto, no. Nosotros tenemos que ver la parte mística de la historia y la parte explicativa. Aquí vemos que Shango vivía en guerra con los Gun. ¿Por qué? Porque representan una misma cosa, pero en ambos sentidos. Y representan la guerra, ¿no?
porque los dos son orichas guerreros. Ahora, Ogún representa la parte de la guerra física, la parte de la guerra de muerte, de agresión, o sea, la parte de la guerra de constante violencia, ¿no? Changó representa la guerra estratégica, o sea, él echaba la guerra para ganarla, ¿no? No echaba la guerra para destruir, no echaba la guerra solamente por echarla, él batallaba para ganarla, para expandirlo yo, cuando fue Cuarto Rey yo, en las historias de Ifá para expandir su corona, ¿verdad? Ogún no, Ogún representa la parte oscura de la guerra, o sea, la guerra es oscura siempre, pero hay partes de la guerra que hay guerras que tienen sentido, ¿no? Hay guerras que tienen sentido. Por ejemplo, la guerra contra el mal. Lo pasó con la Segunda Guerra Mundial, que se unieron contra los nazis. Había que destruirlo, ¿no? Pero no va en ese sentido. No va entre el bando de la guerra buena o la guerra mala. Va en el bando de las diferentes representaciones de la guerra. Una es la guerra sin sentido, la guerra física, la guerra entre los soldados, el hierro, ¿verdad? Que es lo que representa Ogún. Tanto desde que se inventó, desde que el primer hombre salió de la cueva y cogió un palo y le amarró en la punta un pedazo de hierro, un pedazo de roca, que fue lo que le amarró primero, un pedazo de roca, lo primero que hizo fue metérselo por la cabeza del de al lado. Eso fue lo primero que hizo cuando el primer invento, el primer invento que hizo el hombre, que fue un pedazo de una piedra con un mango, lo primero que hizo fue meter en la cabeza del de al lado. Entonces eso representa la acción bélica, ¿no? De la sed, de ansia de la guerra. Changó representa la parte estratégica, ¿verdad? Echar la guerra cuando se iba a echar la guerra para ganarla, por eso, pero iba a haber la orumla. Siempre iba a haber la orumla. Entonces, eso para que entienda la característica de los orichas cuando vienen bajando, la contraparte que tiene que salir, que voy a sacar de Shango, que voy a sacar de, de, de Ogún, ¿verdad? Y entonces aquí estas tres mujeres ayudaron a Orúmila. Y entonces se dice que era Ollá, y en otro camino se dice que lo que le estaba diciendo, Ollá como tenía su corte, pero no era su corte por eso, una cosa mística. Pues se dice que era Shanlá. Y entonces Orúmila dijo, a partir de ahora, mi saludo va a ser Ború, Boy, Bocheche. Y también por eso es que se nos dice, nos beate, que siempre va a ser algo por las mujeres, ¿no? Y entonces, aquí también nosotros vemos que la parte que el babalao tiene que tener siempre, estar en un sentido de matrimonio de paz. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y aquí estas mujeres vienen representando también la familia, la procreación, ¿verdad? Las diferentes facetas. ¿Por qué? Porque Yemayá es la madre universal. Ochun viene representando la esposa, la Peterbio la verdad. Y Oya viene representando un ejemplo, las personas que nosotros atendemos o aquellas personas que vienen a nosotros, que son a veces las personas que nos salvan, las que nosotros menos los pensamos. Bien, entendieron más o menos ahí algunas historias de Iretemey, ¿verdad? Alguna caracterización de Loddu.